Bueno, este es el suéter que les voy a explicar hacer. Miren cómo se adapta el suéter a mi cuerpo y no yo al suéter. Es como realmente tenemos que tejer. Les voy a dar un par de trucos que no se los dio nadie. Nadie. Así que, vamos manos a la obra. Comenzamos. Muy bien, vamos a comenzar entonces con lo básico. Nosotros tenemos que hacer un cuello que va a ser de esta forma. Disculpen mi dibujo. Entonces yo tomo el contorno de la cabeza y a eso le voy a sumar centímetros de holgura. Como les expliqué antes, yo no lo quería muy profundo, así que solamente le di 5 centímetros. Ustedes prefieren hacerlo más bajo, ningún problema, le agregan 7, 8, 10, los que ustedes consideren. Entonces yo tomé el contorno de mi cabeza y le sumé 5 centímetros. O sea que me dio 60 centímetros. A esos 60 centímetros, o los que ustedes les den, nos dividen en 4. ¿Por qué 4? Porque tenemos una espalda, una delantera y 2 mangas. Esos 60 dividido 4 me da 15 centímetros. Entonces, toman su muestra, claramente hay una muestra de tensión, y en mi caso me dio 22 puntos, si mal no recuerdo, y los utilicé para la espalda. Entonces, supongan que son, como les dije, les voy a hacer una muestra pequeña para poder avanzar más rápido. Supongan que esos 15 centímetros en realidad sean 10 puntos. Entonces, 10 puntos para la espalda. 5 puntos va a ser para una manga y 5 puntos para la otra manga. ¿Por qué 5? Porque es la mitad de 10. O sea, a lo que ustedes les dé según la muestra, el total lo ponen en la espalda y la mitad lo van a poner para una manga y para otra manga. Si a ustedes les dio 40 puntos, los 15 centímetros le dio 40 puntos, entonces van a tener una espalda de 40, una manga de 20 y otra manga de 20. Espero que hayas quedado claro. A todo esto le van a agregar 2 puntos, sí o sí, le hayan dado la cantidad de puntos que les haya dado, no importa. 2 puntos acá y 2 puntos acá. Que van a ser los que van a ir creciendo para dar formato a nuestro cuello en V. ¿Está? Lo vuelvo a repetir. 55 centímetros dio el contorno de mi cabeza, más 5 centímetros de holgura, porque a mí me gustó esa holgura. Ustedes le ponen la holgura que quieran, me dio 60. Esos 60 centímetros los dividí en 4, me dio 15 centímetros. Según la muestra, esos 15 centímetros les da X cantidad de puntos, no importa. Pónganle que fueron 40 puntos. Muy bien, esos 40 puntos son de la espalda, la mitad de esos 40 van para una manga, otra mitad va para la otra manga, y acá agregan sí o sí 2 puntos y 2 puntos, no importa que le hayan dado 10, 5 y 5 o 40, 20 y 20, siempre son 2 puntos extra. Entonces, vamos al ejemplo este. Yo tendría que montar o hacer cadena de 10 puntos de la espalda, más 5 son otros 10 de cada manga, más 2 y 2 son 4 de el cuello, que siempre son 4. Entonces son 24 cadenas. Eso es lo que voy a montar, lo que voy a hacer, 24 cadenas, y nos vemos cuando las tenga, así les muestro cómo esto va creciendo de esta manera. Muy bien, acá ya tengo mis 24 cadenas.
tomo hebra y en la cuarta, 1, 2, 3, en la cuarta cadena, hago mi segunda vareta, 2 varetas, había dicho que acá iban 2. Y acá después hacemos un aumento, que es una vareta, una cadena y una vareta. ¿Sí? Nos tiene que quedar así en nuestro primer aumento de rango. Muy bien. Este ya cuenta como un punto de la manga. 2, 3, 4 y 5 puntos. Una cadena y una vareta en el mismo lugar. Nuestro segundo aumento de raglan. Acuérdense que son 4, uno en cada punto. Muy bien. Este cuenta como nuestro primer punto de espalda, así que este es el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, este contó como el último de la espalda, pero tengo que hacer la separación. Entonces hacemos una cadena y un punto de aumento de rango. Este cuenta como el primero de la manga. 2, 3, 4 y 5. Acá ven que ya me quedaron 2 cadenas. Entonces este que era el último de los 5 de la manga, hago una cadena y hago otra vareta. Ahí me quedó el cuarto aumento de raglan. Y acá me quedaron los últimos 2 puntos del otro extremo como corresponde. Pero, acá ya tenemos 3 y acá ya tenemos 3. Las cadenas 1, 2 y 3. Y así está perfecto. Acá ajustamos y ya nos quedó perfecto. Ahora yo les voy mostrando. Obviamente esto es un modelo muy pequeño, pero acá tienen un aumento, otro aumento y los otros 2 están acá. Esto va a ir tomando forma de tal forma que esto se vaya uniendo. ¿Sí? Van a notar que van a terminar teniendo la misma cantidad de puntos acá que en lo que viene a ser la delantera cuando los juntemos. Puede haber una diferencia de 1 o 2 puntos, pero en general siempre quedan con la misma cantidad de puntos. Muy bien, ahí hicimos nuestra primera vuelta donde ya tenemos la separación de raglan. ¿Sí? Entonces ahora es tan sencillo como subir con 2 cadenas. Yo prefería hacer 2 cadenas más flojitas. ¿Sí? Y en el mismo punto de donde salen normalmente uno iría a tejer en el siguiente punto, a ver si me ven. Acá subí con 2 cadenas y normalmente este no se tejería. Iríamos directamente en este. Pero en este caso, como estamos a aumentos, sí lo vamos a tejer. Entonces nos vamos a meter en ese mismo hueco y hacemos un aumento. Ahí ya tenemos un aumento acá. Ahora seguimos una vareta en cada hueco. Este también va a vareta. Fíjense cómo ya arranqué con 2 puntos y ya tengo 4. Porque en todas las vueltas voy a aumentar un punto en este extremo. Muy bien, llegué al aré de aumento de raglan. Sencillo, una vareta
una cadena y una vareta en el mismo hueco. ¿Sí? Y ahora sigo tejiendo todo vareta, varetas, varetas, varetas. Ahora estoy en la manga. Claramente voy aumentando en todos los lados del cuerpo, ¿no? Porque con los aumentos de Raglan voy aumentando. Lo que pasa que en la parte que corresponde a la delantera aumento más y más rápido. Acá llegué a un aumento de Raglan, así que hago una V, como siempre, y sigo tejiendo normalmente. Acá ya estoy en la espalda. Es un trabajo sumamente sencillo, por eso tampoco me preocupé tanto en, ay, no les mostré desde el principio. Pero realmente no, yo de hecho lo hice con 3 colores porque quise, porque bueno, ya que hacía un punto sencillo, por lo menos darle un toque de color, pero eso es indistinto como ustedes lo quieran hacer, si lo quieren hacer con varios colores. Acá llegué a otro aumento de Raglan. En mi caso, creo que no se los mencioné, estoy utilizando un material que se llama Nevilan de LHO, así se lo conoce al menos en Argentina, que es lana merino serificada, y la aguja que estoy utilizando es la número 5. Muy bien, seguimos hasta el final de la hilera. Ya estoy llegando al último aumento de Raglan. Acá ya tengo el aumento de Raglan. Si a ustedes les dificulta, pónganse marcadores, pero en realidad queda bastante marcado el agujerito. Ahí, una cadena y otra vareta. Ya tenemos el aumento de Raglan de acá. Y seguimos tejiendo. Acá teníamos 3, así que hacemos 1, 2 y 3 acá, pero tenemos que hacer aumento. Así que en el mismo agujerito metemos, sacamos y hacemos nuestra cuarta vareta. Y así va quedando en forma, ven, oblicua. Entonces ahora subimos con otras 2 cadenas. Quieren hacer 3, hagan 3. Yo prefiero hacer 2 más flojitas que no 3. Y nuevamente hacemos aumento, porque normalmente no lo tejeríamos si estuviéramos haciendo recto, pero como acá estamos aumentando, hacemos otra. Entonces ahora, en vez de 4 vamos a tener 5. Acá son 2, 3, 4 y 5. Bueno, acá tengo también la del aumento de Raglan, así que ya ni siquiera son 5, son 6. Y acá ya viene el aumento de Raglan. Y eso es todo lo que tienen que repetir. O sea, le tienen que aumentar o hacer la B, esta B de los aumentos de Raglan, que son 4, y después lo que tienen que tomar en cuenta es en aumentar tanto al venir como al ir un aumento. ¿Ven? Para que esto les vaya quedando así oblicuo. Esto quedaría así, y en la medida que avancen se van a dar cuenta que esta parte se va a ir uniendo con esta otra. Yo voy a avanzar un poquito más como para mostrarles y regreso en un ratito. Muy bien, como ven, en tan solo 1, 2, 3, 4 vueltas ya llegué al medio. Hay una diferencia de un par de puntos, porque acá yo tengo 9 más 9, 18, y de espalda tengo 16, pero da perfecto igual. Está perfecto igual. ¿Cómo me doy cuenta? Uniendo
la separación de raglan de acá con la separación de raglan de acá. Esta vendría a ser la manga, ¿sí? Y lo mismo del otro lado, ¿sí? Separación de raglan con separación de raglan, acá está. Y ahí me doy cuenta si ya está perfecto. De todas formas, contando los puntos, ya les digo, que tengan un par de puntos más, no pasa absolutamente nada. ¿Ven cómo queda formadito el cuello? De todas formas, después le vamos a hacer una terminación, ¿sí? Pero ya tenemos la unión del tejido. Entonces, ahora lo único que queda es unirnos con un punto deslizado. Entonces, terminaron acá, van a la tercera o segunda cadena en mi caso de subida ahí y hacen un punto deslizado, una cadenita al aire y cortan. No dejen que la unión de cada vuelta quede justo en el medio por delante. Cortan. ¿Dónde vamos a arrancar? Acá o acá, en alguna de las uniones digamos, de las mangas. Bueno, muy bien, ya entonces llegamos al centro, unimos con un punto deslizado y claramente no vamos a continuar desde ahí. ¿Por qué? Porque las uniones de las hileras nos quedarían en el medio del frente, queda horrible. Entonces, ¿por dónde vamos a comenzar? Por la espalda. Ustedes pueden elegir si por esta o por esta. Es indistinto, no hay ningún problema. Yo por lo general empiezo por esta. Entonces, vamos a tomar material, voy a hacer un cambio de color para que lo vean claramente cómo continúa. Ustedes pueden hacerlo con cambio de color o lo pueden hacer todo en un solo color. No, yo lo hice con 3 colores porque me gustó, pero ustedes lo pueden hacer en un solo color. Muy bien, entonces, para que ustedes vean, esta es nuestra espalda. Comenzamos por acá. Tenemos que seguir haciendo aumentos. ¿Por qué? Porque si bien llegamos a la unión, no llegamos todavía a la altura de nuestra axila o a la altura del busto, de la mitad del busto. Acuérdense que tienen que llegar hasta la altura de la mitad del busto, porque así les va a dar el ancho de manga. Después les muestro bien en el terminado que hice yo. Esto es solo un ejemplo, lo vuelvo a repetir. Muy bien, entonces veo que las cadenas están bien como para yo empezar del otro lado. Acuérdense que les dije, hagan, por más que ahora podemos hacer en forma circular, hagan de ida y de vuelta porque les cambia la trama. Muy bien, entonces insertamos la aguja en el agujerito que tenemos ahí de aumento de raglan. ¿Sí? Entonces vamos a tomar hebra. Por lo general la primera cadena la hago con las 2 hebritas, ajustan mejor. Suelto y ahí subo con 1 o 2 cadenas más. ¿Sí? Muy bien, entonces seguimos toda la vuelta como veníamos haciendo con varetas, todo tal cual, haciendo los aumentos de raglan, todo tal cual. Solamente les quiero mostrar qué pasa cuando llegamos a la unión del centro. Más que nada por eso les voy a mostrar. El resto es todo repetición, ida y vuelta. Bien, ya estoy llegando a la unión del centro, entonces seguimos tejiendo normalmente. Ahí tengo mi último punto, lo tejo normal y me paso automáticamente al primero de acá. ¿Ven? Perdón, ahí me quedó como una cadenita abierta, lo voy a ajustar.
Acá era mi primer punto. Ahí. Ahora sí. Y acá. Y continúo todo haciendo los aumentos de ranglan. Ven que queda perfectamente bien. Esto después se ajusta bien cuando perdemos la otra lanita, ¿sí? Pero queda perfectamente bien unido. Seguimos y seguimos, acuérdense, llegan al final y dan vuelta el tejido. Ahora les vuelvo a mostrar cómo hacer el final de vuelta para después girar. Nos vemos al final de la vuelta. Hoy en el final hice una sola vareta y me falta hacer la otra vareta y la cadena. Si yo hiciera cambio de color, yo haría una cadena, perdón, una vareta, una cadena y me uno acá en la cadenita correspondiente, hago punto deslizado, una cadena al aire, tiro y corto. Como no es el caso, no voy a hacer cambio de color, entonces hago una vareta, solo una vareta. Ahora tomo una lazada, ingreso por esa cadenita donde haría un punto deslizado, saco hebra, tomo hebra y saco los tres juntos, o sea, una media vareta. Y de esa manera quedo posicionada en el medio del aumento de ranglan. Entonces ahí estoy en condiciones de dar vuelta, hago dos cadenas flojitas de altura y continúo tejiendo. Ya se los expliqué, pero no viene mal hacer repetición. Entonces, estamos en esta instancia. Así quedó nuestro cuello por el momento y va creciendo nuestro canesú. Hasta donde, ya les dije, hasta la altura de la mitad del busto. En mi caso fueron unos 24 centímetros tomados así. De esta manera se toma la altura en el tejido. ¿Está? Muy bien. Ahora les voy a mostrar en mi suéter ya terminado. Entonces, ven, desde el inicio, acá, hasta la altura donde yo hice, ahí, donde yo, o sea, yo terminé el escote, digamos, el canesú en el gris oscuro. Y ya cuando pasé al beige, ya separé mangas del cuerpo. Ven que ahí tienen hasta acá unos 25 centímetros aproximadamente, 24, 25 centímetros. ¿Está? Muy bien. Eso da perfectamente bien. ¿Para qué? Para yo no tener que agregar ningún centímetro para mi brazo. ¿Ven? 19 centímetros por 2 claramente. Son 38 centímetros alrededor. Y eso hace que no tuve que agregar ninguna cadena ni ningún punto en la axila. ¿Está claro? Muy bien. Ahora, yo tengo espalda chica, es un ML. Tengo brazo dentro de todo normal, nada muy gordo ni nada. Pero sí tengo panza. Cada uno con el cuerpo que tiene. Entonces, yo lo que les quiero enseñar es que pueden adaptar su tejido a su propia necesidad. ¿Está? Entonces, ¿yo qué hice? Después que separé las mangas del cuerpo, después, aproximadamente a la altura, a esta altura, después de haber hecho la separación, acá hice la separación, terminé el gris, en el beige
empecé la separación. Y a partir de acá, en esta y en esta hilera, acá son 4, en la segunda y en la cuarta, ¿qué hice? Agregué puntos. Ni se notan, pero ¿qué hace? Que mi panza no quede tan, digamos, apretada. No es que me apretaba, pero no quería que quedara tirante el tejido. Y queda perfectamente bien y no se nota. Yo después se los voy a mostrar puesto y se van a dar cuenta que no es que hace una bolsa ni nada. Queda perfecto. Entonces, vamos por partes. Ustedes van a ir tejiendo el canesú hasta llegar a la altura de la mitad del busto o a la altura del pezón si lo quieren de esa manera. Voy a hacer un par de vueltas más, así después les muestro cómo separar las mangas del cuerpo y, de ser necesario, aumentar, hacer 1 o 2 vueltas, las que ustedes necesiten, en la parte del cuerpo para darle amplitud y que no les quede tirante a la altura de la panza. Eso después, al final, unas vueltas antes digamos, del elástico, creo que lo hice a la altura de lo fui reduciendo. Entonces me quedó perfectamente bien. Muy bien. Entonces hago 2 o 3 vueltitas más para esto y les enseño el resto, lo que viene. Muy bien. Acá ya hice unas vueltitas más. Y vamos a suponer que ya tengo mi altura de sisa. Ya tengo los centímetros necesarios para mis mangas. Entonces ahora me toca hacer la separación del cuerpo con las mangas. Muy bien, entonces yo acá estaba en mi último punto, me faltaba hacer el último aumento, hago mi vareta, hago mi media vareta ahí para quedar en el medio, y esta vez, solo por esta vez, no voy a dar vuelta el tejido, voy a seguir en la misma dirección que estaba. Solo por esta vez, no va a pasar nada. Entonces, voy a subir con 2 cadenas flojitas. Y me voy a ir directamente a la línea de raglan, al aumento de raglan del otro lado de la manga. Si ustedes abren el tejido, ¿ven? Está derecho y derecho. ¿Está? Entonces, unen así y seguimos estando en el derecho. Va de nuevo. Están en el derecho del tejido, acá, siguen el recorrido, acá, lo unen y están en el derecho. Les explico esto porque a lo mejor algunas no están muy expertas. Automáticamente ahí hacen una vareta. Y sin hacer ninguna cadena ni nada, seguimos con nuestro tejido normal. No hacemos ninguna cadena, no hacemos nada, ningún aumento en la axila. Ya no hay más aumentos. No hay más aumentos. Quiero que eso les quede bien claro. A partir de ahora, si hacemos aumentos es porque queremos y necesitamos para el cuerpo, por ejemplo, como les expliqué antes que hice yo. Ahora, supónganse que ustedes es al revés que me pasa a mí. Ustedes son muy delgaditas, pero de pronto tienen brazo más ancho. Bueno, hacen lo mismo que les dije,
pero en las mangas. O, si lo prefieren, agregan cadenas en esta parte. Estas no son cadenas, ¿eh? Esta es la vareta. Después van a ver cómo queda bien terminada. Lo que pasa es que son las cadenas de subida y quedan así. Muy bien. Por eso yo les digo, en este trabajo, y por eso no me dediqué a hacer puntos ni nada del otro mundo, yo quería explicarles primordialmente ciertos trucos que nadie les dice. Todos dicen, hagan tantas cadenas, hagan tantos centímetros. No, 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 no. El tejido se tiene que adaptar a uno y no uno al tejido. Entonces hay que encontrar la manera, y no hay mejor cosa que el crochet para eso, porque incluso es mejor que el tricot para ese tipo de cosas. No es que el tricot no se pueda, pero el crochet es más versátil. Muy bien, llegamos a la unión, digamos, de raglan, ¿sí? El aumento de raglan. Entonces tomamos, hacemos una sola vareta, y hacemos lo mismo que antes. Vemos que estamos todos del derecho. Y ahí pasamos a la otra parte del tejido. Verificamos que esté todo bien, está todo perfecto. Muy bien, entonces podemos continuar. Seguimos haciendo un punto sobre cada punto sin problemas. En esta vuelta no hacemos ningún aumento de nada. A partir de la que viene, si necesitan, pueden hacer aumentos o incluso disminuciones. Eso va en cada uno. De pronto lo quieren más entallado, hacen disminuciones. Yo les voy a explicar cómo hacer aumentos y cómo hacer disminuciones. Ustedes adaptenlo a ustedes. Vuelvo a insistir, el tejido se tiene que adaptar a uno y no uno al tejido. Porque si hacemos cosas que después nos quedan incómodas, no nos gusta cómo queda, porque parece que estamos amatambradas o algo por el estilo, nos queda demasiado flojo, después no lo vamos a usar. Es una pena, porque da trabajo hacerlo. Es una pena que después no querramos o no podamos usarlos porque no nos gusta cómo nos queda. De esta forma nos aseguramos que quede exactamente como queremos, con la comodidad, flojedad o lo que sea que nosotros elegimos y queremos. Muy bien, estamos llegando al final de la vuelta. Quedan un par de puntos nomás. A ver. Acá nos unimos con un punto deslizado. Ahora sí hacemos punto deslizado. Y ahí nos queda perfectamente toda la unión. A ver, que me uní mal. Y estas cosas pasan, y más en el vivo, y más cuando estoy tratando de controlar que en la cámara se vea bien. Ahí. Ahí quedó perfecto. ¿Ven? Queda perfecto. Ahora es tanto como dar vuelta al tejido, hacer 2 cadenas flojitas y seguir tejiendo un punto o una vareta sobre cada punto. Les muestro cómo queda. Vamos a acomodar. Les muestro así cómo queda. ¿Ven? Que queda perfectamente bien unido, tanto de un lado como del otro. Muy bien, ahora les voy a explicar con respecto a los aumentos que yo hice
Insisto, pueden ser aumentos, pueden ser disminuciones. A mí me faltaban, no recuerdo ahora, pero unos cuantos centímetros. No me acuerdo exacto ahora, pero unos 10 centímetros aproximadamente, para que yo esté cómoda. Entonces, ¿qué hice? Ojo, reconozco que no tomé ningún cálculo, nada. Dije, bueno, tengo un montón de puntos. ¿Qué voy a hacer? Cada 10 puntos voy a aumentar. Entonces, ¿qué hice? 3, 4, 5, póngale que acá tengamos que hacer cada 5. 2 varetas en el mismo punto. Eso es todo. Y vuelvo a empezar. 1, 2, 3, 4 y 5. Y otra vez 2 varetas en el mismo punto. ¿Se entendió? Entonces, de esa manera yo le doy amplitud. En la vuelta no se nota demasiado, pero a mí me da amplitud. Voy a terminar la vuelta para que ustedes noten la amplitud. Estoy terminando con la vuelta. Estoy haciendo el último aumento porque acá ya me quedan solamente 3 puntos, así que no voy a hacer más. Ni los conté, tampoco los conté cuando hice mi suéter, porque la verdad es que lo único que me interesaba era que me diera en centímetros la holgura que yo quería y necesitaba. Muy bien, ahí me uno a la cadenita de altura. Acá. Y les muestro. ¿Ven cómo ya se está haciendo más panzón, digamos? ¿Ven cómo le dio amplitud? Se está haciendo así. Después en el modelo terminado ni se nota. Ni se nota. Y si se notara, la verdad es que tampoco es un problema. Pero ¿qué pasa? A mí de mangas me quedaba perfecto. Y si yo continuaba aumentando o hacía un aumento acá para darle amplitud, me quedaba una manga enorme. ¿Se entiende lo que digo? Si yo acá doy cadenas para dar amplitud a mi cuerpo, la manga me queda enorme. Y después te va a hacer muchos más descuentos. Aparte no tenía sentido. Muy bien. Ahora, si ustedes necesitaran hacer un entallado, es lo mismo disminuyendo. Eso por un lado. Y por otro lado, como les expliqué antes, a la altura, digamos, de la cintura, unos centímetros antes del elástico final, hice las disminuciones correspondientes. Yo les explico. En mi caso yo había hecho una hilera de 10 puntos, un aumento, una hilera normal y después, como me faltaba un poquito más, dije, bueno, voy a hacer otra hilera de 15 puntos y un aumento. Entonces, antes de llegar a la cintura, a la parte final donde le voy a hacer unas vueltas de varetas en relieve, el elástico, hice exactamente la inversa. Primero hice 15 puntos y una disminución, una vuelta sin disminuciones ni nada, y después una vuelta de 10 varetas, una disminución. ¿Está claro? Entonces, en teoría, en la última vuelta, cuando terminé con las disminuciones, me quedé con la misma cantidad de puntos que tenía acá. ¿Está claro? Muy bien. Ahora les voy a mostrar cómo se hacen esas disminuciones.
esta vamos acá. Esta vamos acá. Vamos a dar vuelta el tejido, hacemos dos cadenas de subida y supongamos que vamos a hacer 5 puntos y una disminución. Ahí van 2, 3, 4 y 5. Y ahora viene la disminución. ¿Cómo es la disminución? Tomamos lazada, hacemos una vareta pero por la mitad, pasamos una sola vez, volvemos a tomar lazada, vamos al siguiente punto y hacemos la vareta por la mitad, y una vez que tenemos las 3 argollitas hacemos la lazada y cerramos todo junto, y ahí sí hicimos de 2 puntos uno solo. Ven que ahí tienen una sola cabecita de la vareta. Hacemos de nuevo 1, 2, 3, 4 y 5. Tomamos lazada, ingresamos como si fuéramos a hacer una vareta, de hecho la hacemos pero por la mitad. Dejamos en suspenso, tomamos lazada, vamos al siguiente punto, hacemos nuestra vareta pero por la mitad, tenemos 3, ahí pasamos todas juntas. Y así estamos haciendo la disminución, la misma que hicimos de aumentos pero de disminución. Y deberías quedar con la misma cantidad de puntos antes de hacer los aumentos. Muy bien, termino esta vuelta como para mostrarles cómo hacer el punto del elástico. Muy bien. Bueno, como verán, acá yo seguí, ven como que le queda como una pancita que después no se nota. Yo hice una vueltita más, sin aumentos ni nada. Esta fue de aumentos, una normal y una de aumentos, una de disminuciones y una normal. Ahora, supongamos que ustedes hagan la cantidad de centímetros. Yo no le hablo de centímetros, no le hablo de cantidad de puntos ni nada, porque cada uno lo tiene que hacer a su medida. Yo les explico cómo sacar sus medidas, les explico cómo montar los puntos, cómo aumentar o disminuir según la necesidad. Pero cada uno lo tiene que hacer a su propia medida. Lo quieren más cortito, lo hacen más cortito, lo quieren más largo, lo hacen más largo. Entonces, supongamos que yo acá ya lo quiero a esta altura, ya está, ya llegué a la cintura o cadera o donde ustedes quieran. Entonces ahora yo le hago una terminación de elástico. Elástico en crochet es igual a varetas en relieve hacia adelante y hacia atrás. Entonces, ¿cómo se hacen esas varetas? Vamos a subir con 2 cadenas como hacíamos normalmente. Entonces, vamos a meter, a ver, quiero que se note bien. Normalmente picaríamos ahí, ¿sí? El punto lo picaríamos ahí. Pero acá necesitamos el cuerpo de la vareta. El cuerpo de la vareta es esta parte de la vareta. Esta parte. Entonces vamos a ingresar por acá. Vamos a tomar el cuerpo de la vareta. ¿Ven? Como la vareta se viene hacia mí. Tomo hebra, saco y la tejo normalmente. Hago lazada. Ahora tengo que hacer al revés. ¿Ven cómo quedó hacia adelante? Ahora tengo que hacer al revés. Meto por detrás, abrazo la vareta y sale para atrás. Tomo hebra, la paso por ahí, estiro y hago mi vareta. Y ahí hice una en relieve para atrás.
Va de nuevo. Ingreso por acá. ¿Ven? Entre las dos varetas. Abrazo la vareta por detrás. Saco hebra, paso por dos, paso por dos. Ahora, una por detrás. La tengo que tomar de atrás hacia adelante y sale por detrás. ¿La ven ahí? Tomo hebra y la tejo. Y ahora una por delante. Y una por detrás. Es cuestión de practicar. Una por delante. Cuando digo por delante es entra de adelante hacia atrás y la saco para adelante. Tomo hebra y la tejo. Por detrás viene de atrás hacia adelante y la sacle para atrás. Sostienen ahí para que no se enriede y pasa. Y les muestro cómo les tiene que ir quedando. ¿Ven? Así les tiene que ir quedando. Una por delante, una por detrás, una por delante, una por detrás, una por delante, una por detrás. Del otro lado queda igual, es reversible claramente. Entonces van a ir haciendo así hasta llegar al final. Les muestro cómo terminar las varetas en relieve, porque muchos lo hacen mal. Entonces llego al final y les muestro cómo terminar. Muy bien, acá estoy en el final. Hice mi última vareta y ahora, normalmente nosotros nos uniríamos acá en la cadenita de subida. A ver que quedó ajustadita. Ahí. Ahí. Subiríamos con 2 cadenas. Algo importante. En el tema del elástico, si bien es reversible, en el elástico no se da vuelta al tejido. Se teje todo del derecho. Todo del derecho para que quede todo parejito. Eso como primera medida. Segunda medida. Así no se termina. No se hace punto deslizado y se sube con 2 cadenas. No así. Porque nos queda feo. Para que esto nos quede bien, si acá nos toca una por delante, tomamos el cuerpo de las cadenas, lo tomamos como si fuera por delante y así nos queda. A ver que tengo un hilito ahí que me está molestando. Ahí está. Como si fuera por delante. ¿Ven? Y así ya me quedo para adelante. Acá justo me van a quedar 2 por delante porque, bueno, no tenía contado los puntos. Tiene que ser número par. ¿Está? Si tuviera que ser por detrás, que normalmente no es por detrás porque si son número par, empezamos con una por delante, normalmente terminamos con una por detrás y nos unimos. Pero bueno, entonces la tomaríamos así. ¿Se entiende? Acá. Así nos queda como para atrás. ¿Ven? Que queda para atrás como esta. ¿Se nota? ¿Se entendió? Va de nuevo. Si la tienen que terminar por delante, viene así. Y queda por delante. Si la tienen que terminar por detrás, la agarran de acá, entre la primera vareta y esta, y las cadenas, ahí, y así nos queda por detrás. Y ahí sí suben con 2 cadenas. Entonces, logran que el punto, la vareta de abajo quede por delante o por detrás según la necesidad, y esta ya queda como hundida también.
¿Sí? Entonces, ahora es más fácil tomar las varetas porque ya nos quedan por delante o por detrás. Continuamos así. Y ya sabemos que si está hundidita es por detrás. Y si está así para adelante, es para adelante. Y queda perfectamente bien. Ahora, yo hice elástico 1 y 1. Tranquilamente pueden hacer elástico 2 y 2, que es exactamente lo mismo, nada más que son 2 tomadas para adelante, 2 tomadas para atrás. Eso va en gusto de cada uno. Muy bien, hasta ahí terminaríamos con todo lo que es el cuerpo. Hicimos la separación de mangas, el cuerpo, cómo ampliar y reducir y cómo terminar. Hasta ahí estamos muy bien con el cuerpo. Ahora, vamos a ir con lo que es... Acá voy a poner un ganchito para que no se me desarme, pero no lo voy a cortar porque es solamente una muestra, aparte, aunque fuera, no lo habría terminado. Muy bien, ahora vamos a tomar otro color, en este caso el rosa viejo, y vamos a empezar por las mangas. Muy bien, las mangas. Esta es nuestra boca manga. Por acá tiene que pasar nuestro brazo. Se supone que a esta altura ya habíamos tomado la media y nos entraba el brazo cómodamente. Muy bien, entonces vamos del derecho, por más que hayan terminado del derecho, porque ven que tienen las cadenitas mirando por acá, por más que hayan terminado así del derecho, de todas formas vamos a tomar en los puntos del derecho. Nos vamos a ir a la unión, a ver que quiero ver que se vea bien, ahí a la unión, al medio, porque ahí queremos que nos queden las uniones de las mangas, ¿sí? Perdón, me equivoqué, este es, a ver, este es, muy bien, ahí, tomamos hebra, la enganchamos, algunos hacen un nudito, yo con tomar así con la primera cadena con las 2 hebras me es suficiente, después escondo las hebras, subo con 2 cadenas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a levantar los puntos. Voy a esconder esta hebrita ahora para adentro para que no moleste. Ahí. Ahí subí con 2 hebras, con 2 cadenas. Y ahora, acá tenemos vueltas. ¿Qué nos toca hacer? 2 varetas en cada vuelta. Porque es justo lo que nos da. 2 varetas. Si quieren pueden hacer una ahí y una acá, que es en la cabecita, digamos, de la vareta. Voy a tomar la hebra. Esta vuelta ya está. Ahora en esta otra vuelta voy a hacer otra vez 2, una ahí y una acá. No importa dónde piquen, ustedes fíjense que tan prolijo les queda. El tema es que tienen que quedar 2 por vuelta. Por cada vuelta son 2. Acá ya nos encontramos con puntos, ¿ven? Que ya tenemos cadenitas, entonces acá es fácil. Solamente toman una vareta por cada cadenita que tienen de base. Ahí no hay ninguna ciencia de nada. Acá ya tengo una vuelta. Perdón, este es un aumento de raglan. Ahí hago solamente una. Solamente una. Y acá sí me toca una vuelta. Acá sí me toca una vuelta, entonces hago 2 varetas. Hago una y 2. Y acá ya estoy en condiciones de unirme a la cadena que hice en el inicio. ¿Está? Muy bien. Entonces, ya ahora tienen todo lo que es
la manga tomada. Perfectamente bien tomada, prolijita, sin ningún problema. Y ahora siguen, igual que con el cuerpo, una vuelta de ida, una vuelta de vuelta. O sea, una vuelta del derecho, una vuelta del revés, haciendo la cantidad de vueltas que ustedes consideren necesario. Ahora, yo hasta aproximadamente el codo, la altura del codo, seguí sin aumentos ni disminuciones. A partir del codo hice disminuciones porque el puño, la parte del brazo, digamos del codo para el puño, claramente es más finita. Entonces le fui haciendo disminuciones. ¿A qué altura? A la altura de acá. Ahora sí. Entonces les decía, a la altura de la muñeca uno tiene otra medida que el, digamos, el salero, como se le llama. Entonces uno tiene que ir disminuyendo. Ahora, uno tiene que calcular aproximadamente cuántos puntos tiene que disminuir. Ahora, yo les voy a contar un secreto. Por lo general, uno toma la medida de la muñeca. ¿Sí? Acá está la muñeca, toman la medida de la muñeca. ¿Sí? Si yo tomo la medida de la muñeca, vamos a suponer ahí, a mí me da 17 puntos, perdón, 17 centímetros. Lo quiero hacer más flojito, 18. Pero ¿qué pasa? Si yo tomo esos 18 centímetros, que sí me queda flojito, pero ¿qué pasa? No me pasa por la mano. No me pasa por la mano. Entonces, la medida correcta que ustedes tienen que tomar es del puño cerrado. ¿Sí? Entonces, ya con el cuerpo hecho, ¿qué hice? Pasé mi mano, ¿sí? Pasé mi mano por ahí, cerré el puño. Y a esa altura, yo tomé, ¿ven? Así, sin ajustar demasiado. Tomé la medida. En realidad acá lo estoy haciendo cuando ya hice el elástico. Lo ideal es hacerlo cuando todavía no hicimos el elástico, porque el elástico achica. ¿Ven? Si ustedes ven, esto achica. Pero es para que ustedes vean el modelo. Entonces, hago así. Si quieren pueden poner un ganchito, si no sencillamente con la mano sostienen y se fijan que la mano les salga y le entre perfectamente bien. ¿Está? Porque si no después, si ustedes lo hacen a la altura de la muñeca, después no les pasa o les queda muy incómodo. Entonces ahí sacan, verifican, cuentan la cantidad de puntos que tienen. ¿Sí? Pónganle que acá tienen, no sé, 30 puntos. Y acá levantaron 50, tienen que descontar 20. Pero 20, que en realidad se hace en 10 etapas. ¿Por qué? Porque uno disminuye un punto para un lado y un punto para el otro. Sí o sí. Son 2 puntos por cada vez que uno descuenta. ¿Se entiende? Entonces, si yo tengo que descontar de 50 que tengo a 30, tengo que contar dividido 2, son 20 puntos, dividido 2, 10. ¿Sí? Entonces, 10 veces yo tengo que hacer disminuciones. Entonces, calculo cuántas vueltas, ya con el cuerpo hecho es más sencillo, cuántas vueltas más yo necesito, distribuyo esas disminuciones en las vueltas que tengo que dar y se acabó. Y suponiendo que cuando llego al final, ya a la altura, donde, póngale por acá, donde llego, bueno, hasta acá y el resto hago elástico. Suponiendo que cuando lleguen acá, a esta altura, aún les falten, no sé, 4,
6 puntos, porque se acordaron tarde, porque no sé qué, y hasta ahí les quedaba bien, no pasa nada. En una vuelta antes, en la penúltima vuelta, no en la anterior, en la penúltima vuelta, hacen las disminuciones que tienen que hacer distribuidas. O sea, distribuidas como las distribuimos por acá. Igual. Van disminuyendo entonces en la manga para que se achique, y en la última vuelta, en la penúltima vuelta, si les faltan alguna disminución, las hacen distribuidas y listo. Después hacen una vuelta normal, sin disminución ni nada, y ahí después arrancan con el punto elástico. La cantidad de vueltas que ustedes quieran. ¿Está? Ya las disminuciones se las expliqué, pero les voy a explicar cómo es en función de las mangas, que se hace una de cada lado. Vamos a dar vueltas, supongamos que yo acá ya tengo que hacer una disminución, entonces arranco con 2 cadenas como siempre. 2 cadenas flojitas como digo siempre. Ese es mi primer punto. Automáticamente hago una disminución. Hago una vareta por la mitad, hago otra vareta por la mitad y cierro todo junto. Lo único, después acuérdense que acá tienen 2 puntos. Tienen el primer punto, que son las cadenas, y el otro punto, que son la disminución. ¿Sí? Siempre es al principio y al final de la vuelta. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos por la axila. Entonces es el mejor lugar para hacer las disminuciones. No las hagan en cualquier lado, salvo en el puño, y distribuidas si les falta alguna. ¿Está claro? Entonces ahí hice una disminución. Sigo tejiendo normal, sin ningún problema, con el punto que ustedes estén haciendo. Vareta, hacemos otra vareta, así todo normal. Muy bien, acá llegué 3 puntos antes. Este punto pertenece a las cadenas, 3 puntos antes del final. Y hago exactamente lo mismo que hice recién, al revés. Antes empecé con un punto, una disminución. Ahora tengo que terminar con una disminución y un punto. Entonces hacemos una vareta por la mitad, hacemos otra vareta por la mitad, cerramos todo junto y hacemos el último punto normal, y ahí nos unimos con un punto deslizado en la cadenita que corresponde. Y ahí ya tenemos una disminución doble como corresponde. ¿Ven? Entonces, acuérdense que a la cantidad de puntos lo dividen por 2. Es muy importante eso. Y otra cosa muy importante es lo que les expliqué del puño. Y ahora nos queda el cuello. Ya estamos llegando al final. Acá lo ideal es ya tener las hebras rematadas, ¿sí? Pero para ser más rápido vamos a hacerlo así. Entonces yo voy a tomar hebra la voy a hacer con beige para que se note un poquito más. No sé si se nota tanto, pero bueno. Vamos a ir pero a la espalda. Vamos a arrancar por aproximadamente la mitad de la espalda. Muy bien, entonces aproximadamente metemos ahí, tomamos hebra, enganchamos con los dos como hacemos siempre, dejo mi hebra y subo con 2 cadenas, ajusto un poquito y ya. Muy bien. Ahora vamos a ir haciendo varetas en cada punto. Esta parte no tiene ningún tipo de complicación.
acá era aumento de raglan, una sola vareta en el aumento de raglan. No hagan dos, no hagan aumento de raglan, nada, es una sola vareta. Seguimos porque seguimos con puntos, entonces hacemos punto sobre punto. Punto sobre punto, sin ningún problema. Esta vuelta es toda de varetas. No hacemos varetas en relieve ni nada en esta, porque estamos levantando los puntos. ¿Sí? Voy a tomar más hebra. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Acá ya se me acabaron los puntos, porque ya tengo vueltas. Y como ya les expliqué, por cada vuelta de varetas son dos varetas. Hacemos una ahí. También les expliqué que no es exacto, o sea, la única matemática es que son 2 varetas por vuelta. Pero ustedes las pueden tomar donde quieran. Ven, ahí me quedaron medio juntas, no me gusta. Entonces desarmo esta y voy a aprovechar como esta cadenita ahí que se hizo, es la cabecita en realidad de la vareta, acomodo ahí, ven, y me queda mucho más prolijita. Ahora paso a esta vuelta, hago lo mismo, una acá y otra por acá. Las van distribuyendo mientras sean 2 por cada una, para que no les tire, para que no les quede deforme o desprolijo. Lo mismo acá. Acá. Tenemos que llegar a la unión de acá. Entonces, vamos a hacer, a ver, la unión está acá. Entonces tenemos que hacer acá punto, mucho lío de hebras, otro punto acá, y ahora tengo que hacer disminución triple o doble, como les guste más, o sea, 3 puntos se van a convertir en 1. Entonces, perdón, acá hice una vareta de más. Acá era, en la última vuelta, era una sola vareta. Acá, que sería la segunda, la hago por la mitad. Acá, que es el medio, tomo una y la hago por la mitad. Y acá hago otra por la mitad. En este caso me quedan 4 hebras. Ahí las cierro todas juntas. Y ahí ya me quedó cerradito el escote. Ahora cuando avance lo van a ver un poco mejor. Entonces acá me falta una sola, porque ya hice la otra. Acá ya me tocan 2. Acá va una. Acá va la otra. Muy bien, acá me uno con punto deslizado, por ahora para mostrarles. ¿Ven cómo queda? Perfectamente bien. Queda perfectamente bien marcado acá. ¿Sí? Muy bien. Ahora toca hacer, yo en mi caso hice la vuelta de varetas, digamos, para tomar los puntos, y después hice solamente 3 vueltas de varetas en relieve. Así fue como lo hice. Después se los muestro bien, pero así fue como hice. Muy bien. ¿Por qué les dije que esto se lo hacía así por ahora? Porque no va a punto deslizado así. Acá ya podemos, a ver que tomo un poco más de hebra, les muestro nada más este pedacito como para que vean. Acá ya puedo tomar el punto de esta manera
y hacer el punto deslizado así. Y ya me queda como una vareta en relieve hacia adelante. ¿Sí? Y después ya puedo comenzar con la vareta en relieve para atrás. Y así voy haciendo. Voy a hacer solamente hasta la mitad del cuello para mostrarles cómo se hace las disminuciones del escote, para que no pierda el formato de la B. Muy bien, acá llegué a la vareta que les quiero mostrar. A ver, acá hice la disminución del medio de antes. Entonces, esta vareta es la del medio. Tengo que tomar esta del medio y la que le sigue, las tres. Pero las tengo que respetar en cuanto a vareta por delante o por detrás. Esta vareta fue por delante, entonces la siguiente es por detrás. Así, y la hago por la mitad. Esta que sigue es por delante. Tomo las tres juntas. Las tres juntas por delante. Así, estiro y la termino por la mitad. Y la siguiente es por detrás. La hago por la mitad. Y ahora sí que tengo las cuatro, las cierro juntas. Y después continúo. Esta la hice por detrás, así que esta la voy a hacer por delante. Esta por detrás. Y esta por delante. Bien, ¿ven lo que yo les digo? No pierde la forma en la B. Y así pueden ir haciendo la cantidad de vueltas que necesiten. Lo único que tienen que tomar en cuenta es que la de la disminución más uno antes más uno después terminan juntas. Y siempre respetando las varetas. La que es por delante, la que es por detrás. Muy bien, y de esta manera terminamos con el suéter. Espero que les haya gustado, que les haya servido todos los tips que les di, que no fueron pocos. Así que déjenme un like, un comentario, lo que sea.